Gloria a Dios. Dios los bendiga infinitamente en esta noche. Gracias por estar aquí esperándonos. Como siempre, nos hemos retrasado un poquito nuevamente, ¿no? La verdad que el tiempo entre programa y programa fue muy corto y quisimos compartir un poquito con los de la casa. Es importante en estos tiempos entender la importancia que es la familia, ¿no? En primer lugar, tenemos que darle lugar a Dios y en segundo lugar, a la familia, ¿no? Es el lugar donde se concentra la plenitud de lo que nosotros somos. Nadie que no le da el lugar correcto a la familia puede decir que ama a Dios, ¿no? Dios estableció la familia como el lugar donde tenemos que poner por práctica el amor de Dios. Queremos, muchas veces, ¿no? Queremos hablar de alguien al cual nuestros hijos dicen, no sé, qué tanto hablan de Dios, porque aquí nosotros estamos siendo descuidados debido a la falta de enseñanza en estos tiempos. Yo sé que había un tiempo atrás donde la gente pensaba de una manera, ¿no? Pero en estos tiempos tenemos que pensar de otra manera, ¿no? Saber que el lugar donde vamos a poner, a ver, vamos por parte. La familia es un laboratorio, ¿no? Donde las mejores fórmulas salen y son puestas en práctica ahí. Ese es el lugar donde Dios quiere hacer que un experimento sea puesto en práctica. ¿Y de qué manera? De la familia, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, podemos dar fe de que Dios nos ha enseñado, nos está capacitando y nos está dando un lugar donde aplicar lo que Él nos enseña, ¿no? Muchas veces queremos hablar de alguien que no conocemos o algo que todavía no ha sido probado, ¿no? Y el amor de Dios tiene que ser probado en nuestros hogares. Así que por eso nos retrasamos un poquito, ¿no? La importancia de la familia, el lugar donde lo mejor se pone en práctica, ¿no? Y cuando eso es puesto en práctica, no salimos solos, sino salimos acompañados con los nuestros, ¿no? Lugar donde Dios se hace presente. El lecho familiar. El hogar es la fuente donde nos, presten atención, retroalimentamos. ¿Dije bien? Retroalimentamos. Retroalimentamos. Ahí está. Esa es la palabra justa, ¿no? Es donde se cargan la batería, en criollo, ¿no? No queremos hacer los vinos y nos cuesta, ¿no? Lugar donde nos retroalimentamos. Ahí salió de una, ¿no? Me encantó esa palabra. Es ahí donde nuestras fuerzas nos capacitan para ir y dar el amor de Dios en otros. Porque por mucho tiempo se nos enseñó incorrectamente y que era la familia, era Dios, la iglesia y la familia. Y en estos tiempos vemos que está Dios y la familia no está al lado nuestro, ¿no? Y probablemente puede haber sido
un mensaje equivocado, un mensaje erróneo, una capacidad distinta. No quiere uno decir que eso estaba mal, sino que no estaba completamente correcto, ¿no? Y en este tiempo tenemos que entender que el lugar donde Dios quiere que seamos bendecidos es nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa y cada uno de ellos, ¿no? Sin entrar en detalles, pero el lugar donde ponemos en práctica el amor de Dios, ¿no? Así que Dios bendiga sus vidas, glorioso tiempo de Dios. Vamos a dar inicio al programa que hemos dado a llamar Tiempos Nuevos. A esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, Tiempos Nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir Tiempos Nuevos. Gloria a Dios, claro que sí, tiempo nuevo, lugar de bendición. Así es lo que Dios ha establecido. Bueno, estuvimos hablando sobre el profeta Eliseo y los sirios, ¿no? En el día de ayer estuvimos hablando sobre una enemistad que había entre los sirios y el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel contaba con una gran ventaja. ¿Y cuál era la ventaja que tenía? Es que había profeta en la tierra de Israel, ¿no? Un hombre de Dios, un hombre que podía marcar la diferencia, ¿no? Cuando los otros no veían, este hombre veía. ¿Por qué? Porque estaba alineado conforme al corazón de Dios. Y cuando esto sucede, hay una gran diferencia, ¿no? De caminar solos a caminar bajo la voluntad y la guía de Dios. Miren, es importante, ¿no? La diferencia. Hermoso saber, ¿no? Que cuando empezó a suceder esto, Jehová Dios le habló a Eliseo y le dijo: dile al rey que no vaya por ese lugar, que van a querer destruir su vida. Y dice que hizo así. Dice que envió a gente a que miraran si realmente era así. Y sí, por supuesto, era de esa manera. Y el rey de Siria se empezó a enloquecer. Es decir, ¿cómo puede ser que el rey de Israel sepa cuáles son mis planes? Y dice que un siervo le dijo: lo que sucede es que en Israel hay un profeta, un varón de Dios, y él no entendía qué es lo que significaba, ¿no? Y decía él: ¿cómo puede ser que lo que yo hablo en lo secreto, este varón lo sepa él solo? En lo oculto él lo sabía, pero era porque Dios le revelaba lo que iba a suceder. Amira Marseille, ciudad del 25 de mayo, se nos ha conectado, ¿no? Melba Isabel Barrio, hola prima, Dios te bendiga, ¿cómo andás? ¿No? Y bueno, fue tanto el enojo que tenía este rey de Siria, que envió a sitiar el lugar donde se encontraba Eliseo, el varón de Dios. Y dice que a la mañana
el siervo de Eliseo se levanta, yo me lo imagino, miraría qué es lo que veía en sus ojos. ¿Qué es lo que veía? Es que la ciudad había sido sitiada por carros y caballos que iban en busca de su señor, y si iban en busca de su señor, también en busca de él, ¿no? Y dice que él le dijo a Eliseo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tenga miedo, no tenga miedo. Y miren qué importante, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16, fundamental. Le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Gloria, gloria a Dios. Qué hermoso lo que le había soltado el profeta. Pero él no entendía qué era lo que sucedía. Dice que, y oró Eliseo y le dijo a Jehová: te ruego que le permitas a mi siervo ver qué es lo que acontece. Y dice que vino del cielo una revelación y le permitió al siervo ver que Eliseo estaba rodeado con caballos, dice, estaba rodeado, miren qué tremendo. Y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Miren cómo Eliseo no le iba a decir así: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y en este tiempo, cuando hay problemas, más dificultad hay, tenemos que entender que más son los que están con nosotros que los que están en contra nuestra, los que en el mundo están queriendo destruir. Porque ninguno que se levante contra Jehová de los ejércitos prosperará en contra de él, ¿no? Y ahí dice que pudo ver el siervo, vio lo que estaba sucediendo, ¿no? Y dice que cuando los sirios descendieron, dice que Eliseo volvió a orar y dice que le pidió a Dios que, vamos a leerlo bien, completo. Y luego que los sirios descendieron, Eliseo oró a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y dice que así sucedió. Dice que quedaron ciegos y dice que él salió, pasó por entre medio junto a su siervo y llegó al lugar que Dios le había enviado. Y dice que cuando salió del lugar, cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo a Jehová: abre los ojos de estos, para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria, pero notaron que ya no estaba Eliseo, el siervo de Dios. Había pasado invisible a la presencia de sus enemigos. Y en estos tiempos tenemos que pedirle a Dios que cuando hay un problema grande, que ponga un vallado que podamos atravesar sin ver, sin que vean nuestra persona, y poder seguir adelante y dejando atrás el problema, ¿no? Así que el mensaje de este tiempo, de esta prédica, fue confiar plenamente que nuestros problemas, delante de nuestro problema, Jehová nos iba a hacer imperceptibles, invisibles, y íbamos a atravesar el problema sin que los enemigos nos vieran. Dice que cuando pasó esto, el rey de Israel, dice que quiso aprovechar que sus ojos estaban turbios, ¿no? Y atacarlos. Mas Eliseo les dijo: no es de esta manera. Por el contrario, dales pan y agua y que se vuelvan a sus hogares.
Y eso es lo que hizo el rey de Israel. Les dio de comer y los mandó con su señor por donde habían venido. Y el nombre de Dios, una vez más, había sido glorificado. Qué hermoso saber, ¿no? Que en estos tiempos Dios quiere hacerte invisible a los ojos de tus enemigos. Gloria a Dios. Miren qué tremendo lo que sucedía con todo este pueblo de Siria, ¿no? Que quería ir en contra del pueblo de Israel. Leemos 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Dice Eliseo y el sitio de Samaria. Cuando Eliseo llegó a Samaria, dice que el rey de Siria sitió esa ciudad. Miren cómo dice, el 24. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, ese era el nombre, Ben-Hadad, la vena que tenía. Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de una cebada de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. ¡Wow! Miren lo que estaban hablando, ¿no? Una cebada de estiércol de paloma por 5 piezas, ¿no? Y dice que una cabeza de asno se vendía por 80 piezas de plata. Era tremenda la hambruna que estaba pasando, ¿no? Claro, bueno, se pone a pensar cuando ponían sitio a una ciudad, el sitio era para debilitarlo. Se lo debilitaba desde adentro para afuera, ¿no? Debido a que no entraban alimentos, los animales necesitaban recibir el pasto, la tierra, y se había cerrado la ciudad y nadie podía salir. No podía entrar nada, pero tampoco podía salir. Y de esta manera usaban para debilitar las ciudades. Mire qué estrategia que usaban, ¿no? Cómo cerrar una ciudad y cómo debilitarla. Y dice el 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: «Salva, rey, señor mío». Yo creo que el rey no tendría problema. Seguramente que el pueblo sí estaba atravesando gran hambruna, más el pueblo, más el rey, no le llegaría, ¿no? Directamente. Y dice que pasando por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, rey, señor mío». Me lo imagino al rey en su palacio caminando por las azoteas del castillo, mirando al pueblo y viendo la necesidad, mas no poder hacer nada. Pero la mujer lo vio y le dijo, miren cómo le dijo: «Salva, rey, señor mío». Y él le dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Miren qué tremendo, ¿no? Este rey también no tenía mucha sensibilidad, ¿no? Su corazón estaba bastante endurecido y le dijo, ¿no? «Si no te salva, rey, no te salva Dios, ¿cómo voy a poder
salvarte yo. Muy afortunado el comentario, ¿no? Digno de alguien que no tenía necesidad. Y dice, y dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, de acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Miren qué tremendo. Ella le preguntó, ¿qué es lo que tienen? Un hijo. O sea, la heredad, el seguimiento de una familia, ¿no? Eso es lo que ella podía ver. Yo creo que habría algo más que simplemente un hijo. Ellas no podían ver más el problema era más grande que lo que realmente era. Había hambre, sí, sin lugar a duda, pero te has puesto a pensar para querer comerte a tu hijo. En primer lugar, canibalismo. Y segundo lugar, carne de tu carne, ¿no? Y dice que el rey le preguntó, ¿qué tienes? Y le dijo, supuestamente, el problema que estaba atravesando esta mujer, que se había encontrado con alguien que tampoco tenía visión, ¿no? Pero tenía mucha astucia, o había un espíritu contrario al de ella, y le dijo, hagamos una cosa, hoy nos comemos a tu hijo y mañana nos comemos al mío, ¿no? Yo creo que acá algo estaba mal, porque yo no lo haría, no sé quién lo haría en ese tiempo, pero una persona, alguien humano, no era comida para comerlo en un día. O sea que esta mujer, que no podía ver realmente cuál era la situación, ¿no? Porque si hoy se comían un hijo, Dios mío, inevitablemente para mañana todavía iba a haber parte de ese hijo. O sea que no pudo ver, no pudo percibir el engaño que la otra mujer le estaba queriendo hacer. Sus ojos no se podían abrir porque estaba su mirada metida en el problema. No podía ver más que el hambre que ella tenía. Tremendo, ¿no? Y dice el 29, comimos pues a mi hijo y lo comimos. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Lo mataron y lo cocinaron y se lo comieron, ¿no? Miren qué tremendo, ¿eh? Y dice, y el día siguiente yo le dije, de acá tu hijo y comámoslo. Trae acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Claro, mujer, ¿no te das cuenta que vos sola no veías el problema? Ella vio la oportunidad y tomó provecho de eso. Te engañó, te hizo ver que esa era la solución, pero no era la solución. Solamente era un engaño que el enemigo estaba usando, porque esta mujer había abierto la puerta y no podía ver la gravedad del hecho que habían cometido, ¿no? Matar, cocinar y comerse a su hijo, ¿no? Pero la otra pícara y astuta, después que sucedió esto, ¿qué hizo? Escondió a su hijo. Nada para acá, nada para acá, acá no está más, estómago lleno, ¿no? Ella ya se había alimentado, ¿no? Y dice que no había escondido a su hijo. Y el 30 dice, y cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer,
Yo creo que el dolor fue tan grande, dice que rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. ¿No? Miren qué tremendo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Qué pasó? Eliseo no tenía nada que ver. Era el pecado del pueblo de Samaria en el cual se encontraba Eliseo. Todos querían matar al profeta, todos querían destruir la persona que recibía la instrucción de Dios. Pero no veían el problema. Como estas mujeres no vieron cuál era el problema que ellas tenían, y quizás podrían haber hecho otra cosa y no tener que matar a su hijo, y ellas no vieron el problema o la consecuencia. Después que la otra escondió a su hijo, ahí una se dio cuenta. Y dice que el rey de Israel rasgó sus vestidos y dijo, y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, que si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Qué tengo que ver yo? Habrá dicho Eliseo. Bueno, acá el rey de Israel, que nunca estuvo en línea directa, bien sintonizado, agarró y derrapó y se fue por el pasto, ¿no? Echó la culpa al profeta de Dios. No se hizo cargo ningún momento. Como la primera mujer no se hizo cargo de que había sido engañada, este rey tampoco veía que eran sus malas decisiones las que hacían que estuvieran atravesando esa hambruna, ¿no? Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniere a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Miren qué tremendo, ¿no? Cómo Dios le revelaba a Eliseo y le dijo a los ancianos que estaban ahí, ¿no han visto? Y miren cómo este hijo de homicida me envía a cortarme la cabeza. Hola Claudio, Dios bendiga tu vida. Claudio Omeliuk, iglesia de la ciudad, ¿no? Acá vemos que el rey tampoco veía su problema, ¿no? Le echaba la culpa a Eliseo del mal que había venido sobre Israel debido a ser hijo de ese homicida, ¿no? Y Eliseo sí reconocía el problema. Y dice, ¿no has visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Sigue diciendo, mirad pues, cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. Y dice, no se oye tras el ruido de los pasos de su amo. Y aún estaba él hablando con ellos, y aquí que el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, para que he de esperar más a Jehová. O sea que yo creo que en esta oportunidad Eliseo les decía a los ancianos que estaban junto a él, si Dios permite que pueda llegar a mí, no debo temer porque Dios está en control, ¿no? Por eso dice, ¿por qué he de esperar
más a Jehová. Y anteriormente dice, ciertamente este mal de Jehová venía un mal, pero él confiaba que Jehová iba a libertar su vida, de sea cual fuere el problema. Qué hermoso, ¿no? Si uno se pone a pensar la relación que había entre Eliseo y Jehová y Eliseo, ¿no? Cómo Dios le hablaba, cómo Dios lo direccionaba, cómo Dios le hacía ver cuál era el problema y él podía ir y dictaminar, ¿no? Palabra de Dios. No era juicio de hombre, era juicio de parte de Dios, el cual usaba como instrumento un hombre. ¿Quién era este hombre? Eliseo, el profeta, el varón de Dios. Y qué hermoso, ¿no? Poder tener esta relación con Dios, que Dios nos hable, que Dios nos guíe, que Él nos dé la capacidad de poder, en primer lugar, oír la voz de Dios. Y en segundo lugar, poder direccionar a otros a cambiar, sea cual fuere la relación que ellos tengan, cómo enderezar sus caminos. Recuerden que este rey de Israel, él no veía el problema en él, mas pensaba que el profeta era el que tenía el problema y que era él el que ocasionaba el problema. Pero nunca entendió que la hambruna venía debido a su desobediencia. Y en estos tiempos tengamos mucho cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que nos sobreviene debido a nuestros incapacidad, nuestra falta de decisión o nuestra claridad en nuestra visión, y no queramos ver cuál es el problema o el tamaño del problema y pensamos que no está en nosotros, pero que está en otro, ¿no? Esta mujer no vio que el problema no estaba en la otra mujer, sino que estaba en su vida. ¿Por qué? Porque ella había permitido que mataran a su hijo, ¿no? Que lo cocinaran y que se lo comieran. La otra mujer había sacado provecho, había visto la oportunidad, ¿no? Pero ella debe haber visto otra situación que no era la de la primera mujer. Mas cuando tuvo que entregar a su hijo, lo escondió, ¿no? Y en este tiempo tengamos mucho cuidado que nuestra ceguera espiritual no nos permita ver cuál es el problema, identificar el problema y saber cómo poder cambiarlo para que la bendición de Dios nos alcance. Y no como sucedió acá, la maldición, ese hambre, debido a que se había sitiado la ciudad. Y pienso que muchas veces Satanás sitia nuestra vida, ¿no? Con problemas, con dificultades, con deudas, que los chicos se pelean, montón de problemas que nos cierran el corazón y no nos dejan ver realmente la gravedad que está sucediendo. Quizás la gravedad está en nosotros, que simplemente tenemos que abrir nuestros ojos y reconocer a Jehová como el soberano de nuestras vidas y humillarnos delante de Él y decirle: Señor, perdóname, dame una oportunidad de volver a seguir adelante y cambiar mi situación. Perdóname, Señor, ¿no? Declarar, humillarse delante de Él. Qué importante es ver con claridad cuál es el problema que estamos atravesando y no culpar a otros de lo que nosotros no vemos. Si nosotros no vemos
es porque realmente hay un problema más grande en nosotros, que el enemigo cerró nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, que no nos permiten ni oír la voluntad de Dios, ni ver que el problema no está en otros, sino en nosotros. Dios te bendiga infinitamente. Damos gracias a Dios por este tiempo y le pedimos que Dios use y bendiga tu vida. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias por esta nueva oportunidad. Gracias, Señor, por este tiempo. Y Espíritu Santo, danos entendimiento, que podamos ver realmente cuál es la gravedad del problema y que no veamos en otros el problema cuando el problema está en nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este momento que tú nos das. Y Espíritu Santo, abre el entendimiento, que nuestros ojos sean abiertos para entender en dónde se encuentra el problema. Dios te bendiga, qué alegría que puedas estar aquí junto a nosotros, alabando, buscando y escuchando palabra de Dios. Nos vemos mañana. Recuerde, 21 horas por Radio Génesis. A ver, ¿cómo nos dice? ¿Cómo nos despedimos? A ver. Miren. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Marcos Burnett. Quebrantados. Nos vemos mañana.